Gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, estoy sumamente complacido de compartir unos momentos con ustedes. Acabo de llegar del Perú por un problema que hemos tenido en la salida. Yo quería agradecer profundamente la organización, muy bien llevada a cabo por un distinguido amigo, viejo amigo, Enrique Ulate Chacón, y trae a mi memoria las enseñanzas de nuestros grandes maestros que nos han dejado, Fernando Brevia, Alberto Ballarín y especialmente don Guillermo Figalo, quien ha sido mi maestro y mi guía y quien me ha incursionado en este mundo del derecho agrario desde cuando era estudiante en la universidad. Han pasado aproximadamente 25 años de ello y continúo en la brega, en la defensa por la vigencia del derecho agrario contemporáneo en el Perú y en el mundo entero. En esta oportunidad, hablando de justicia agraria, voy a hacer una referencia y una reflexión con ustedes, que aunque parezca de ripple, ustedes van a entender que esto ocurre en el Perú. Voy a hablar de una institución sui generis que se llama Comunidad Campesina, mal llamada actualmente comunidad indígena. Las comunidades campesinas en el Perú son la base de la peruanidad, son un grupo social que constituyen la herencia de los actuales peruanos. Es decir, con la llegada de los españoles, con el derecho de conquista, los españoles se apropian de las mejores tierras y subyugan y desconocen elementales derechos de los campesinos, de las comunidades, y los llevan a considerarlos personas de segunda clase, ¿no? Entonces, en el año 1821, que se gesta la independencia del Perú, en esta gesta no se reconoce la existencia de las comunidades campesinas, de las poblaciones andinas, fueron desconocidas. Es recién con la Constitución del año del 18 de enero de 1920 que se reconoce por primera vez la existencia real y la personería jurídica de las comunidades campesinas. Pero en ese momento se les denominaba comunidades de indígenas. Entonces, esa Constitución, influenciada por algunas otras constituciones que en ese momento eran trascendentes, hacen que las tierras de las comunidades campesinas, en ese momento denominadas comunidades de indígenas, fueran respetadas. Se declara que las tierras de las comunidades de indígenas eran inembargables, eran imprescriptibles. En consecuencia, se reconocen dos elementos. Primero, que existen las comunidades de indígenas y que su territorio en el cual habitan también se les reconoce. Pasa la Constitución de 1933 y esta Constitución mucho más avanzada igualmente ratifica la existencia legal de las comunidades de indígenas y le reconoce, en base al principio de la incomerciabilidad en el derecho público, que las tierras de las comunidades de indígenas son inalienables, imprescriptibles y en consecuencia son inembargables. La Constitución de 1979 reconoce igualmente que ya no se llaman comunidades de indígenas, sino se llaman propiamente comunidades campesinas. Y esto en razón a que el 24 de junio de 1969 se emite un famoso decreto ley 17716, que es la famosa ley de reforma agraria, cuyo mentor fue precisamente don Guillermo Figalo. Entonces, con esta famosa ley de reforma agraria se deja de lado este término peyorativo de indígena y se considera que son comunidades campesinas. Entonces ya la Constitución de 1979 establece que las comunidades campesinas son personas jurídicas y que sus tierras son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Pasamos a la Constitución vigente del año 1993. Esta Constitución, con la ideología con la cual fue abordada y con la cual se transmitió a la población peruana, cercena dos importantes derechos de las comunidades. Si bien es cierto, le reconoce su personería jurídica, sin embargo, solamente dice que las tierras de las comunidades campesinas son imprescriptibles. En consecuencia,
a partir del año de 1993, las mejores tierras de las comunidades campesinas son objeto de invasiones, son objeto de ventas indiscriminadas y de embargos. Entonces, la actual Constitución, sin embargo, dice que las comunidades campesinas son organizaciones públicas que ocupan un territorio que está conformada por familias que habitan y controlan estos territorios, que gozan de autonomía y son de interés público. Entonces, esta Constitución le otorga una categoría especial, como a ninguna otra institución lo hace en la Constitución. Para establecer cuándo estamos frente a una comunidad campesina actualmente, tenemos que establecer cuáles son los elementos. En principio, toda comunidad campesina tiene un territorio, es el lugar en el cual habitan, es el lugar en el que se distribuyen las diferentes tierras, en los diferentes pisos ecológicos. En el Perú, actualmente estamos en el siglo XXI y las instituciones públicas no han establecido realmente cuántas comunidades campesinas tenemos actualmente. Hasta la última vez, el último censo, se establecieron que existirían aproximadamente 6.723 comunidades campesinas, y las comunidades campesinas están habitando la parte de la sierra y parte de la costa. En la parte de la selva están ocupadas por las denominadas comunidades nativas. Entonces, la Constitución de 1979 exactamente, y la Constitución de 1993 ya establece una división. Existen por un lado comunidades campesinas y por otro lado que existen comunidades nativas. Bien, ¿cuál es el interés de hablar del acceso a la justicia de las comunidades campesinas? Desafortunadamente en nuestras comunidades campesinas ya vamos a llegar al bicentenario, el próximo 2020, del 21, sin embargo, las comunidades campesinas siguen siendo expoliadas, siguen siendo maltratadas, no reciben una justicia agraria especializada. No existen en el Perú juzgados agrarios, como muy bien y muy didácticamente ya lo ha expresado mi compatriota que me antecedió en el uso de la palabra. En efecto, las comunidades campesinas actualmente no son un objeto de trato especial por el Estado peruano. Sin embargo, es de relevar que existen nuevos aires en las instituciones que administran justicia, que imparten justicia. En este caso, estoy hablando específicamente del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha establecido que las tierras de las comunidades campesinas, no habla de comunidades campesinas, sino habla de poblaciones indígenas, ¿no? El propio Tribunal Constitucional todavía no ha establecido que ya la Constitución Política de 1993 ha denominado con absoluta propiedad que existen comunidades campesinas y comunidades nativas, pero en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional todavía no se establece esa diferenciación y se habla de comunidades, de pueblos indígenas, pueblos originarios. En cuanto se refiere a la administración de justicia campesina, esta Constitución de 1993 tiene un lado positivo, por cuanto en su artículo 149 dice que las comunidades campesinas, con el apoyo de sus rondas campesinas, podrán administrar justicia utilizando su derecho consuetudinario. A este respecto, en algunas comunidades campesinas efectivamente se imparte justicia comunal. Para ello, siguen inmanentes los principios de solidaridad, reciprocidad y redistribución, que fueron los principios inmanentes que inspiraron el Estado andino, que fue el Estado que ha sobrevivido durante más de 3 siglos y que con la llegada de los españoles fueron desafortunadamente desactivados. Entonces, las comunidades campesinas en el Perú tienen una importancia vital. Las últimas estadísticas arrojan que aproximadamente 2/3 partes de la población total se dedicarían a actividades agrarias. Y estas 2/3 partes prácticamente son aquellas que están integradas por comunidades campesinas y comunidades nativas.
En cuanto al tema de la consulta previa, que son derechos que han sido ganados por las diferentes corrientes de los grupos de las comunidades campesinas que han tratado por todos los medios de buscar sus reivindicaciones. Entonces han logrado que el Estado peruano reconozca, ¿no?, el proceso de consulta previa. Este proceso de consulta previa ya fue previsto en el convenio 169, como es de conocimiento de todos ustedes. Entonces, la consulta previa ya es un mecanismo que está instaurado oficialmente en el Perú. Sin embargo, como ustedes también seguramente ven las noticias, en el Perú existen numerosos conflictos sociales, generados especialmente por la alta conflictualidad que existe entre las empresas mineras especialmente y las propiedades de las comunidades campesinas. Los territorios comunales son en este momento objeto de muchísima presión para que las empresas mineras puedan ejercer actividades mineras, ¿no?, desconociendo los elementales derechos de las comunidades campesinas. A este respecto, la nueva administración ha prometido que ya dentro de poco en el Perú se va a establecer la paz social, en vista de que se van a establecer mecanismos técnicos para que las comunidades campesinas, utilizando sus mecanismos de la consulta previa, utilizando todos aquellos otros mecanismos que les imparte todos los derechos de tercera generación, como es la autodeterminación de los pueblos, el derecho de solidaridad, el derecho a la paz, ¿no?, puedan ejercer tranquilamente sus derechos que la ley y la Constitución les otorgan. Las comunidades campesinas actualmente están vigentes y existe una ley especial, la ley 24656, que es del 31 de agosto del año de 1987. En esta ley se establece como jus specialis que las comunidades campesinas son organizaciones de interés social y que están conformadas por familias que habitan y controlan determinados espacios geográficos. En consecuencia, las comunidades campesinas en el Perú tienen vigencia, están presentes, no tienen una justicia oficial especializada, no tienen el apoyo de las autoridades, pero tienen vigencia y existen. Sin embargo, a estas alturas del partido, quiero precisar a ustedes que, si bien es cierto, la ley autoriza la formalización de las comunidades campesinas, también es cierto que existen algunos grupos que pretenden, con el pretexto de quererse constituir como comunidades campesinas, apropiarse de inmensos terrenos, inmensos territorios en el territorio de la República. Muy bien, entonces, en el tema de la consulta previa, quería solamente mencionarles que el Tribunal Constitucional ha establecido algunas características. El derecho a la consulta en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido que es un derecho habilitante para la garantía de los demás derechos que se reconoce a las comunidades, porque les va a permitir espacios para el diálogo y la inclusión en los proyectos que tendrán directa implicancia en el territorio donde se asienten. El derecho a la consulta previa en las comunidades campesinas no es un derecho individual, sino es un derecho colectivo, y que evidentemente ha sido reconocida por el artículo 1.1 del convenio 169 de la OIT, y que para mayor precisión, este convenio ostenta el máximo rango reconocido como Tratado Internacional sobre Derechos Humanos y que detenta rango constitucional, porque forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno y es obligatoria su aplicación por todas las entidades estatales. Por ello se requiere de procedimientos apropiados a través de las instituciones representativas de los pueblos indígenas, siendo constitucionalmente obligatorio cada vez que el Estado prevea medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. En consecuencia, el ámbito protegido del derecho a la consulta según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es un derecho colectivo a ser consultado ante medidas estatales que afecten directamente sus derechos e intereses grupales, en particular
los que estén vinculados con su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo colectivo. Asimismo, el Tribunal Constitucional ha establecido que el derecho a la consulta previa debe realizarse de manera previa y bajo la observancia de los principios de la buena fe, flexibilidad, transparencia, respeto e interculturalidad. Por último, la exigibilidad del derecho a la consulta se encuentra vinculada a la entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT. Tal regla no ha sido desconocida por nuestra jurisprudencia. No podría haberlo hecho por la responsabilidad derivada de las obligaciones internacionales contraídas tras la ratificación de un tratado internacional. Se determinan a partir de las reglas del derecho internacional público que se integran a los actos normativos y que se dictan a las decisiones de los tribunales internos. Finalmente, el contenido del derecho a la consulta está explícitamente determinado, por un lado, el acceso a la consulta, en segundo lugar, el respeto a las características esenciales del proceso de consulta y, finalmente, la garantía del cumplimiento de los acuerdos arribados en la consulta. No forma parte del contenido de este derecho el veto a la medida legislativa o administrativa o la negativa de los pueblos indígenas a realizar la consulta. Muchas gracias.